por mucho tiempo la tendencia fue un crecimiento horizontal hasta que se dieron cuenta que, bueno, pues estábamos viviendo muy lejos de los principales centros de trabajo y se renuevan muchas partes de los centros de las ciudades y se empieza a construir de manera vertical con muchas de las amenidades ya integradas dentro de estos mismos desarrollos. Y la última tendencia, número 5, bueno, se reinventan zonas olvidadas, justo como lo platicaba ahorita, en donde pues quizás en algunos momentos el mismo flujo de gente dentro de una ciudad se iba de un lado a otro. Bueno, pues se reinventan zonas, especialmente en lugares céntricos, en donde la gente puede hacer la vida caminando y tiene todo disponible sin tener que utilizar el auto, ¿no? Esta es la primera parte. Véanlo como 3 herramientas inmobiliarias que todos nosotros deberíamos de utilizar al momento de invertir en bienes raíces. Número 1, tendencias, tenerlas en el radar. Número 2, el ciclo inmobiliario, que esta es una parte, si bien algo teórica, la realidad es que nos da sensibilidad a nosotros de en qué momento de la curva inmobiliaria estamos entrando a un segmento en particular. Y hay indicadores clave. Por ejemplo, qué tanto crecen las rentas de un estudio en cierta zona, qué tanto está creciendo la plusvalía de las habitaciones de 2 cuartos en Tulum, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Claramente estos indicadores de renta y de plusvalía nos están diciendo a nosotros también cómo funcionan las fuerzas de oferta y demanda de un bien inmobiliario en particular. Esto es algo que sí quiero dejar clarísimo. Cuando hablamos de bienes raíces, tenemos que hablar tanto de micromercados regionales como de segmento de productos. Otra vez, no es lo mismo hablar de oficinas en Monterrey que hablar de oficinas en Ciudad de México. No es lo mismo hablar de departamentos de estudios en Tulum que hablar de estudios en Cancún. Tenemos que ser muy, pero muy claros cuando hablamos de un micromercado en específico, pero también de segmento de bienes raíces, que es el segmento de producto en específico. Y bueno, el ciclo inmobiliario, a mí me encanta estudiar mucho de esta teoría porque nos da una sensibilidad de si el producto al que estamos entrando eh, se encuentra en una etapa de sobreoferta. Oye, es que hay demasiada construcción, hay demasiado inventario y pues esto naturalmente, si la oferta se mantiene, si la demanda se mantiene estable y la oferta empieza a crecer, pues naturalmente empuja los precios, modera los precios de los bienes, ¿no? Y esto afecta un poco su plusvalía. Pero si se fijan cómo todo va relacionado, las tendencias claramente impactan el ciclo inmobiliario de un producto en específico. Entonces, bueno, esta es otra herramienta que nosotros tenemos al momento de evaluar una inversión inmobiliaria. Y número 3, señoras y señores, es importante que entendamos los diferentes factores que entran en una toma de decisión de inversión. Y esto es, yo hago un especial énfasis a los asesores, brokers inmobiliarios, porque les digo, oigan, ustedes están ayudando a la gente en la decisión financiera, en la segunda decisión financiera más importante. No puede ser una relación transaccional. Tenemos que saber asesorar de manera correcta en temas legales, temas fiscales, temas financieros, inclusive de finanzas personales de los tomadores de decisión, de los usuarios. O sea, una decisión de inversión inmobiliaria conlleva diferentes perspectivas, que aquí estoy poniendo algunas, nuestras metas financieras, nuestros presupuestos, el tema de impuestos, legal, financiamiento y hasta el mismo perfil de inversión de la persona, ¿no? Tenemos que estar lo suficientemente profesionalizados en cada una de estas áreas para poder dar un servicio de calidad a nuestros clientes, otra vez que están tomando una de las decisiones financieras más importantes. De entrada, señoras y señores, estas son 3 herramientas que usted tiene al momento de invertir en bienes raíces. Tendencias que están allá afuera, ciclo inmobiliario de cómo funciona el producto en específico. Y número 3, todo lo que conlleva la decisión para comprar un bien raíz. Y ahora rápidamente me voy a aventar los 5 indicadores financieros que en mi opinión son los más importantes al momento de evaluar financieramente una inversión inmobiliaria. Tome nota, señoras y señores, que vamos a ver hasta ejercicios. Y después, al terminar esto, vamos a ver cómo específicamente se ven estos indicadores en esta oportunidad del Park en University Tower, para verlo también en un caso real que es importante.
Partimos de la base, entendiendo la ganancia en los bienes raíces. Los bienes raíces se consideran un instrumento, un activo de inversión híbrido. ¿Por qué híbrido, Maurice? Porque los dos principales asset classes o clases de activos que hay afuera es la renta fija y la renta variable. Renta fija son principalmente instrumentos de deuda y se llaman renta fija porque todo es fijo, el plazo de la inversión y el interés o el rendimiento que te están pagando. Ejemplos son los CETES, los bonos, la inversión a plazo en cualquier banco, cualquier tipo de este instrumento de deuda que trae una renta fija. Normalmente le ganas a la inflación por algunos puntos y suelen ser de los instrumentos pues más conservadores porque la gente tiene certeza de su rendimiento en tiempo y forma. Esa es la renta fija. Luego tenemos la renta variable, como su nombre lo dice, renta variable. No sabemos o no tenemos certeza de la ganancia que estamos obteniendo por estas inversiones. El típico ejemplo son la inversión en instrumentos de capital o acciones. Cuando compramos acciones en la bolsa, invertimos en un fondo de inversión de renta variable, tiene principalmente acciones. Y la renta es variable, pues porque el precio de la acción, mira, sube y baja, y ahí tenemos años buenos y tenemos años malos. ¿Por qué se le dice a los bienes raíces que son instrumentos híbridos? Porque combinan la renta fija y la renta variable. Renta fija en un instrumento de arrendamiento, en un contrato de arrendamiento cuando se pone a rentar una propiedad, ya sea de larga estancia, corta estancia. Y por otro lado, la renta variable, que es la plusvalía. Es decir, no se sabe con certeza la plusvalía que va a obtener el bien. Pero bueno, hay ciertas protecciones. Oye, bueno, pues que le gana inflación todos los años. Y bueno, pues también ciertos factores de la ubicación que promueven la plusvalía, aumentan la demanda y aumenta el valor de la propiedad, así como aumenta el valor de las acciones. Entonces, tenemos que partir de lo básico para entender otros indicadores financieros, pero tenemos que partir de algo, entender la renta fija y la renta variable que nos ofrecen los bienes raíces. Sumados estos dos, ¿no? Sumas las rentas, sumas el tema de plusvalía, la renta fija y la renta variable, y digamos que tenemos un indicador de ganancia anual que bien puede ser expresada en porcentaje, puede ser expresada en monto, pero esto es una parte bien importante, señoras y señores. Entender de entrada que tenemos un flujo de rentas a través de los bienes raíces y segundo, una plusvalía. Que atención, cuando tú inviertes en un desarrollo inmobiliario, normalmente hay algo que se le llama una plusvalía artificial, que es un incremento de precio que se ejecuta por parte del desarrollador acorde a la demanda y compra que se están teniendo los bienes. Entonces, digamos que es una plusvalía un poco programada. A diferencia de la plusvalía real, que esa te la da el mercado. Cuando se termine de construir una propiedad, pues lo que te estén pagando allá afuera por los departamentos, ese es el valor, o sea, la plusvalía. Entonces, también en la parte renta variable hay diferentes perspectivas. Ese es el primer indicador, señoras y señores. Entender la renta fija y la renta variable dentro de los bienes raíces. El segundo indicador tiene que ver con cómo medimos específicamente uno de estos conceptos, que es la ganancia en rentas, y se calcula a través del cap rate o el rendimiento de nuestra propiedad. Que el cap rate, mira, ya empecé con las fórmulas, así que más vale que ande ahí anotando, porque si no, no me salga que tiene memoria fotográfica, por favor. Este, o que después va a ver la grabación, anótele para que le quede claro y luego va a ver el caso específico de University Tower. Bueno, el cap rate, ingreso operativo neto, ¿verdad? Que es todo el ingreso que está generando esa propiedad, principalmente por rentas, restándole todos los gastos involucrados, mantenimiento, comisiones de renta, amueblaje, impuestos, todo lo que esa propiedad generó, menos todo lo que costó generar ese ingreso, dividido entre el valor de mercado de la propiedad. Eso nos da un porcentaje. Y ese es el porcentaje de renta fija que nos ofrece un bien raíz. Vamos a ver el ejemplo aquí rápido. Si
Un departamento nos está generando de ingreso operativo neto 300,000 pesos al año, ya después de descontarle todo lo que les estuve platicando, mantenimiento, impuestos, etcétera, y la propiedad vale 3,5 millones, pues una división rápida nos da el cap rate de esta propiedad, 8.5. Resulta que muchas veces el cap rate también nos ayuda, vamos a regresar rápido a la fórmula, nos ayuda a sacar el valor mismo de la propiedad con base al negocio que está generando o las rentas que está generando. Porque si yo en esta fórmula ya tengo un cap rate fijo, ¿no? De lo que están dando los bienes habitacionales, significa que yo puedo despejar como despejaba en universidad, ¿se acuerdan? Resulta que puedo despejar el valor de la propiedad, el valor de mercado. Entonces, tiene esa doble función el cap rate. Nos ayuda a medir el rendimiento en rentas, pero también nos ayuda a evaluar cuánto es el valor de la propiedad. Este es el indicador número 2 y es uno de los más importantes para una estrategia de rentas en bienes raíces. Se vuelve muy relevante también si estamos rentando una propiedad a corta estancia. Porque cuando rentamos una propiedad en corta estancia y lo metemos con algún administrador o con un operador, justamente el operador lo va a estar rentando por cierto tiempo, va a estar generando ciertos ingresos, pero también nos genera ciertos gastos y ciertas comisiones, y eso hay que evaluarlo contra el valor de la propiedad, a ver cuánto es en verdad el rendimiento que le estamos sacando a nuestra propiedad. Pero entonces sí se fijan que la decisión ya pasa de ser una decisión de corazón a ser una decisión financiera. Y eso era lo que les platicaba desde el inicio de la distinción entre una compra patrimonial y una compra de inversión. Pues resulta que se vuelve relevante entrarle al tema de los números. Este es el segundo indicador, cap rate, y es la evaluación otra vez del rendimiento en renta fija que estamos teniendo en los bienes raíces. Después viene un indicador también muy interesante, que es el famoso retorno a la inversión, que esto pues, nos ayuda en muchos tipos de inversiones que hacemos, pero digamos que en bienes raíces también se vuelve muy relevante. El ROI es la ganancia que obtenemos de nuestra inversión entre el precio de compra. Esto funciona mucho, por ejemplo, en estrategias de flipping. Si nosotros compramos una propiedad, le metemos billete y la vendemos, pues es importante saber el ROI, ¿no? El precio al que la proyectamos vender o que estamos buscando vender, menos el precio de compra, menos el precio de mantenimiento y de todos los gastos asociados a ese acondicionamiento entre el precio de compra. Igual forma en un ejercicio de plusvalía, por ejemplo, que eso es normalmente lo que yo le recomiendo a los inversionistas, que hagan un ejercicio a 5 años. ¿Cómo se ve su cap rate? ¿Cómo se ve el retorno a la inversión a 5 años? Que voy a hacer un paréntesis aquí. Para los asesores inmobiliarios que nos están viendo aquí, que nos están viendo en el webinar, gente, háblenle a sus clientes. Si sus clientes son inversionistas, háblenle en el idioma inversionista. Yo cuando invierto en bienes raíces, yo ya tengo mis asesores que saben hablarme, porque me hablan en el lenguaje del inversionista. Y hablar con esos indicadores es hablar con el lenguaje de los inversionistas. Entonces, bueno, una proyeccioncita 5 años del cap rate y el retorno a la inversión es fundamental, porque el retorno a la inversión claramente se ve reflejado también en la parte de la plusvalía. Y bueno, aquí un ejercicio rápido. Oye, el precio de venta son 3 millones y lo compré a 2.100, ya involucrando, aquí no estamos agregando tema de acondicionamiento, etcétera. Pero bueno, para hacer más sencillo el ejercicio, 3 millones, que es a lo que le estoy vendiendo, entre 2 millones 100, perdón, menos 2 millones 100, que es lo que me costó, entre lo que me costó. Y me da que en este ejercicio que estoy planteando aquí tuve un ROI del 42.8. Si se fijan en las finanzas es bien bonito, son puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nada más hay que saber qué estás haciendo, ahí es donde está el truco. Pero en realidad no es matemática complicada, en realidad es bien sencillo, estás a una calculadora de distancia, otra vez, nada más tienes que saber cuáles son los cálculos que estás haciendo, ¿no? Vamos a seguirle. Después viene el cuarto indicador, que es la regla del 72. Que la regla del 72 en cualquier portafolio o en cualquier inversión que estamos haciendo, básicamente nos dice cuánto tiempo te tardarías en duplicar tu dinero, dado ciertos flujos y ciertos rendimientos.
Explicar la fórmula es, es un poco complicado. Nada más se tienen que memorizar que tienen que dividir 72 entre el porcentaje de rendimiento anual. En un bien raíz tienes que sumar los dos rendimientos. Por ejemplo, si yo tengo esta propiedad que me está dando el 5 de cap rate y me está dando el 10 de plusvalía, significa que yo tengo que dividir 72 entre 15, 5 más 10. Si hago esta división, me da 4.8, lo que significa que esta inversión en particular me estaría duplicando el dinero en 4.8 años, derivado de las ganancias que estoy teniendo. Que uno me lo paga en flujo, las rentas, y otro no me lo está pagando en flujo, sino es más bien plusvalía de la propiedad. Bueno, ese es otro tema, pero al final de cuentas, si se suma de forma conjunta, eh, nos da 4.8. Al evaluar diferentes propiedades, diferentes oportunidades, se vuelve relevante estar calculando esto. Y por último, me gustaría pasar al último indicador, que en mi opinión es el más importante de todos, que es la tasa interna de retorno al momento de evaluar un bien raíz. A ver, regresémonos rápidamente al ROI. La ganancia que obtuve de mi inversión contra lo que me costó la inversión. Eso nos dice el ROI. Resulta que el ROI tiene un problema, y un problema fundamental en el ROI. Normalmente la gente no lo evalúa, pero en el mundo financiero es fundamental. Te estoy hablando del tiempo. Resulta que puede ser que yo compre una propiedad y le saque el 100% de retorno. El problema es que no te estoy diciendo en cuánto tiempo saqué el 100% de retorno. Lo pude haber sacado en un año, lo pude haber sacado en 10 años. Y resulta que estamos hablando de inversiones drásticamente distintas. ¿Están de acuerdo? Porque si yo lo saco bueno, para empezar, el fundamento del valor del dinero en el tiempo, pues no es lo mismo, no es lo mismo 1 millón o 10 millones hoy que en 10 años, o en un año que en 10. Pues claramente no es lo mismo. Yo en todo ese inter puedo invertir mi dinero. Resulta que el tiempo es uno de los factores más importantes al hablar de inversiones en bienes raíces. El ROI no lo mide. La tasa interna de retorno sí. Y les voy a poner aquí un ejercicio bien rápido. Si quieres, saque el Excel. Para los que nos están viendo en su computadora, les doy el beneficio de poderlo hacer en Excel. Y miren, este es un ejercicio bien sencillito que nos enseña el poder de la TIR, tasa interna de retorno. Imagínense que yo tengo dos proyectos inmobiliarios, dos inversiones aquí, A y B. Las dos cuestan 100,000 por poner un monto. Entonces, ya vieron ahí, en el momento cero se hace una inversión de 100,000. Ahí está negativo, ¿no? Porque es un flujo de salida de la inversión. Y luego tengo flujos de entrada en la inversión A. Y tengo 30,000 en el año 1, 30,000 en el año 2, 30,000 en el año 3, 30,000 en el año 4, 30,000 en el año 5, 30,000 en el año 6. Sumados todos estos flujos me dan 180,000 pesos. La inversión B no me da un solo peso hasta el año 6, pero en el año 6 no me da 180, me da 200. Le hago aquí a usted la pregunta. Si lo tiene en Excel y puede aventarse, no se tarda nada en teclear los números, y la fórmula de la TIR es igual a TIR, o en inglés IIR, Internal Rate of Return. Le hago la pregunta, le voy a dar un minuto para que la piense. ¿Cuál de las dos inversiones preferiría? ¿La que le da 200,000 pesos o la que le da 180,000, pero se los va dando con el tiempo? Le doy un minuto mientras le platico por qué se vuelve súper relevante esto en cualquier inversión, no solamente inmobiliaria.
Al final de cuentas, señoras y señores, cualquier inversión se convierte o se resume en flujos de entrada y de salida de dinero. Usted invierte, usted obtiene ganancias por sus inversiones, ya sea por rentas, ya sea por plusvalía. Usted puede equipar y claro que las inversiones muchas veces requiere un gasto adicional de mantenimiento, de comisiones, de gastos, etcétera. Flujos de entrada y de salida. Entonces, si usted está planeando una inversión a mediano plazo, digamos, de a 5 años, oye, pues yo voy a comprar un departamento, lo voy a dejar algo de tiempo, voy a estar ganando algo de rendimiento y después lo voy a querer vender o quiero evaluar la oportunidad de venderlo, se vuelve se vuelve un análisis muy similar a este. O piénselo en cualquier inversión, ¿verdad? Si yo quiero un terreno, quiero comprar un terreno, voy a construir, voy a tener ciertos gastos, y después estoy esperando venderlo, si quiero hacer flipping inmobiliario. O sea, chécate, en cualquier tipo de estrategia de inversión inmobiliaria, estrategia de rentas, estrategia de flipping, estrategia de desarrollo inmobiliario, toda se vuelve relevante el tiempo en las inversiones, especialmente en los bienes raíces, el tiempo es fundamental. Entonces, bueno, espero que haya sacado el Excel, espero que haya hecho el cálculo, pero si nosotros evaluamos de entradita estos dos proyectos, podríamos decir que preferimos la opción B. ¿Por qué? Pues porque son 20,000 pesos más, Maurice, y nadie te regala 20,000 pesos. Me podrás decir. Si lo evaluamos con la TIR, nos damos cuenta claramente que tenemos una mayor tasa de retorno en el proyecto A que en el B. ¿Por qué? Señoras y señores, porque su dinero, así como su tiempo, tiene un costo de oportunidad. Y esos 30,000 pesos que se lo están pagando año con año, usted puede invertirlos en otro lado. La TIR mide la eficiencia de los flujos, es decir, entre más rápido obtienes tus flujos, mejor. Que es dinero que dispones y que puedes utilizar para otras cosas en lugar de 20,000 pesos extra, pues sí, papá, nada más que en 6 años. Se vuelve uno de los indicadores financieros para cualquier proyecto. En este caso lo estamos viendo para un bien raíz, ¿verdad? Pero para cualquier proyecto se vuelve de lo más relevante. Y este es el tipo de tablitas, ¿verdad? En Excel, perdón, yo al Chile yo sí le meto duro al Excel, pero al momento de evaluar una decisión de inversión, esto es lo que yo quiero ver que usted hace. Diferentes oportunidades de inversión con cada uno de los indicadores que le mostré aquí. ¿Qué retorno me está ofreciendo? ¿Qué TIR me está ofreciendo? ¿Cuál es el cap rate que me está ofreciendo cada una de las oportunidades? Y de esta manera, señoras y señores, nosotros podemos tomar una decisión de inversión mucho más informada. Cuando, y ya se dio cuenta, no está complicado, es nada más saber que estamos multiplicando y dividiendo. That's it. Pero resulta que cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que una simple decisión, no, perdón, no simple, porque no es simple, porque es la decisión financiera más importante. Bueno, la segunda. Con este rigor financiero, señoras y señores, esto es lo que les quería compartir en esta primera hora, en esta primera media hora, el rigor financiero con el que hay que evaluar una inversión en bienes raíces. Y yo creo que ya se dio cuenta que no está complicado, es nada más entender qué es lo que estamos midiendo. Ahora bien, bueno, me gustará, los quiero invitar especialmente al episodio que justamente grabé aquí con mis amigos de University Tower, el 278, cómo invertir en tu vida urbanita. Es el episodio en donde hablamos de tendencias, hablamos todo lo que estuvimos platicando aquí, pero tenemos una plática eh, pues mucho más profunda para la gente que quiera terminar de aterrizar eh, un poco del contexto inmobiliario mexicano, que ahorita igual lo vamos a platicar, pero también cómo se ve ya muy bien aterrizado en una oportunidad inmobiliaria. Aquí si escanean el código van a poder ver este episodio. Este, y bueno, también hacerles la invitación de que nunca dejen de aprender. El mercado inmobiliario, como cualquier otro mercado allá afuera, está en constante evolución y otra vez, pues invertir en bienes raíces es uno de los
fundamentos de cualquier inversionista, pero también se vuelve una decisión bastante estresante en general. Se vuelve bastante estresante, especialmente si no sabes qué es lo que estás haciendo, la decisión, si la decisión que estás tomando es la adecuada. Entonces, bueno, pues es parte de los fundamentos. La última invitación que les hago también es, no se queden con nada. Si alguno de los conceptos, si alguna de las ideas que estuvimos compartiendo el día de hoy les hizo sentido, les gustó, creen que alguien, ustedes o alguien de ustedes, de tus conocidos, está pasando por una decisión como esta, por favor compártele el video, invítalo ahorita que se conecte, todavía hay tiempo, falta otra media hora en donde hablaremos de esta oportunidad, pero bueno, sigamos ejecutando y sigamos teniendo conversaciones sobre finanzas, que creo que hace falta bastante en nuestro país. Especialmente también, desde luego, el contexto en el que se encuentra nuestro país y el contexto económico y macro en el que invariablemente nos vemos afectados. Que ahorita también me gustará hablar de esto con Emilio y con Enrique. ¿Ok? Ahora vamos, como les platicaba, vamos a dejar un espacio para platicar con mis amigos de University Tower, este, justamente para terminar de aterrizar cómo todo esto que estuvimos viendo se ve en una oportunidad muy particular en la Ciudad de México. Voy a dejar aquí de compartir. A ver, Maurice, a mí, antes de entrar a los números, me gustaría regresar a las tres preguntas que nos hiciste al principio, ¿no? Ajá. La tendencia inmobiliaria, el ciclo inmobiliario y la toma de decisión. En términos de la tendencia inmobiliaria, creo que en particular la Ciudad de México hoy está viviendo un momento muy importante. Yo lo llamaría el Mexico City Moment. ¿Qué quiere Ujú. decir? La Ciudad de México es un lugar muy atractivo para la gente, para venir, no solo para el nómade digital, o sea, hoy es uno de los lugares más visitados del mundo que tiene que ver con la oferta cultural, con la oferta gastronómica que tenemos en la ciudad. Es la ciudad que más conciertos, por ejemplo, tiene en el mundo. El año pasado rompimos récord y este año, en el 2024, lo vamos a volver a romper. Y en particular, tú hablabas de ciertas zonas olvidadas que renacían. Yo te diría que ya hace algunos años la Condesa resurgió, la Roma resurgió y ahora la colonia Juárez, que fue una de las primeras colonias habitacionales de la Ciudad de México, está resurgiendo y University Tower, hablando en particular de University Tower, está ahí, está en el centro de la acción. Yo diría, está lista para meter gol, ¿no? En ese sentido, el University Tower. Cuando hablamos de plusvalía, de nuevo, hay que fijarnos en los micromercados, ¿no? Estos micromercados de la Roma, la Condesa, la Juárez, la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, son los mercados con mayor plusvalía y que además de todo los más demandados para vivir en ellos, ya sea por usuarios que están buscando comprar para vivir o por usuarios que están buscando rentar. Y cada vez más se hace. ¿Y por qué? Déjame volver al nombre de la plática que tuvimos hace algunas semanas. Urbanita, una vida urbanita. ¿Qué quiere decir esto? La definición del parque es estar en el centro de la acción, cerca de donde trabajas, cerca de la diversión, cerca de los centros gastronómicos, de los centros comerciales, y hacer una vida muy urbanita, muy de caminar, de andar en bici para moverte, del patín eléctrico, con una calidad de vida superior, porque a 10 minutos, 15 minutos tienes todo a la mano, ¿no? Entonces, creo que ahí está la, la oportunidad del University. Luego, la toma de decisiones, yo te diría que este es un muy buen momento porque
estamos todavía en la preventa, muy cerca de entregar, pero con precios de preventa que están sostenidos no necesariamente por desarrollador del parque, sino por el mercado. O sea, lo que es muy importante es que tenemos clientes que han venido comprando a los precios que hoy tenemos de University Tower. Entonces, esto hace que se vuelva un momento muy interesante para invertir y yo invitaría a nuestra audiencia a pensar en este portafolio, si lo están viendo como una inversión, en el portafolio de inversión donde tienes cosas de renta variable en fondos de acciones o acciones en directo, tienes de seguro dentro de tu portafolio algunos activos de renta fija, como puede ser CETES, donde tienes la liquidez para entrarle a la renta variable, o bonos o fondos de renta fija, y complementar tu portafolio con uno o varios activos de bienes raíces siempre es muy bueno, porque la parte de la tasa fija te da flujo y la parte de la renta, de la tasa variable, como tú lo hablabas, está comprobado y recientemente BBVA nos presentó un estudio que durante los últimos 20 años el segmento de inversión en bienes raíces es el que ha tenido el mejor rendimiento de manera constante en estos 20 años en México, o sea, en particular en el mercado de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que eso invita a los inversionistas y a nuestra audiencia a analizar inversiones en bienes raíces y en particular yo te diría que hay una oportunidad muy interesante para hacer esto. Ahora, le voy a pasar la palabra a Emilio porque hicimos la tarea. Tú no, y tengo que admitir que tuvimos acceso a tu presentación y por hoy decía, hagan ustedes la tarea. Y Emilio, el equipo de analistas de Del Parque y yo, nos dimos a la tarea de hacer esta tarea y ver cómo se ven los retornos tanto de la renta fija, la renta variable, el cap rate, el ROI, la regla del 72, la TIR, y uno más que nosotros usamos, que nos gusta mucho, y lo va a explicar Emilio, porque como bien dices, esto es una inversión. Cuando no es donde vas a vivir, hay que ser fríos en los números, porque eso te va a decir si es una buena decisión financiera o no, y así es como hay que medir las inversiones. Emilio, si nos puedes llevar a través del documento que preparamos, de la tarea que nos dejó Maurice. Oigan, voy a revisar eso porque cómo estuvo que tuvieron acceso Bueno, antes a de la ver. presentación. Bueno, teníamos que hacer la tarea, tenemos que llegar bien preparados. Claro. Oye, Enrique, ¿sabes qué tema? Digo, también ahorita antes, igual de pasar estos números, se me hace súper relevante también la coyuntura actual, ¿no? En el momento en el que nos encontramos también en comparación, ahorita mencionabas las bondades de los bienes raíces, pero también la coyuntura actual comparado con otro tipo de inversiones, por ejemplo, la renta fija que se proyecta el próximo año ya empiecen a bajar, las tasas empiecen a bajar de forma importante y bueno, también la volatilidad que inclusive nos genera nuestro vecino del norte en la renta variable acá en México, ¿no? Pero bueno, Y genera mismo la cierta renta, solidez, ¿no? y mismo la renta variable en Estados Unidos, hoy está en los precios más caros históricos que hemos tenido en los Sí. últimos 100 años. Entonces, no necesariamente va a haber el recorrido tan impresionante que hubo en los últimos 10 años hacia adelante. Va a ser más suave el recorrido. Entonces, si tomamos en cuenta el análisis que nos presentaron nuestros amigos de BBVA, que desgraciadamente hoy no lo traemos, pero lo vamos a conseguir y lo vamos a compartir, el bien raíz en México ha estado por arriba de estos retornos y eso es bien importante. Emilio, si nos quieres llevar entonces a través del documento. Claro.
Creo que ya quedó bastante claro la separación que hicimos entre aquellos inversionistas que tienen un perfil más de ahorro, es decir, que ven un bien inmueble como algún lugar de poner su capital donde esté seguro en ladrillos y que no necesariamente está pensando en una inversión, ¿no? Entonces, déjame enfocarme esta presentación a los inversionistas especulativos. Y la palabra especulativo la quiero poner muy entre comillas, dado que considero que el riesgo de un bien inmueble está bastante acotado, pero digo la palabra especulativo porque este tipo de inversionista está esperando la plusvalía que ustedes ya platicaron, un rendimiento en rentas y está esperando ciertos movimientos de mercado que le haga tener un muy buen rendimiento, ¿no? Y creo que este es el que aplica para el ejemplo University, dado el producto y dado el periodo en el que se encuentra, como decía Telles, ahorita estamos en preventas, y cuando tú compras en preventa, pues compras a un precio descontado, ¿no? Y estás tomando en cuenta que tú vas a tener cierta plusvalía. Entonces, nosotros hicimos esta tarea con una base de pues, los 400 y pico clientes que hoy tenemos, y estos pues, son ejemplos reales del análisis que presentó Maurice, que creo que todas estas fórmulas que presentamos en la primera media hora tienen que estar en el formulario de cualquier inversionista, ¿no? La primera que nos menciona Maurice, todo esto es con base en los clientes actuales de University Tower, en los más de 400 que tenemos, y es un promedio de los ejemplos de cada uno. Aquí tenemos la fórmula de ingreso operativo neto entre valor de la propiedad, que nos da un cap rate de 3.91. Después tenemos un cash on cash, que es una fórmula muy similar, pero en vez de tener el valor de la propiedad, tenemos la inversión que nosotros realizamos, lo cual es un número fijo. Y ponemos estas dos fórmulas juntas porque creo que el cap rate puede ser un poco confuso en el sentido de que tienes dos variables. Tienes el ingreso operativo neto, que varía año con año, y tienes el valor de la propiedad, que también varía año con año. Y en este caso, si tú tienes un valor de propiedad muy alto, como es el caso de las inversiones de University, pues tu cap rate sale mucho más bajo, lo cual en este caso es positivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más cuando evaluamos los cap rates. Por eso a mí me gusta un poquito más la métrica del cash on cash, porque tu inversión inicial es fija, tú invertiste lo que invertiste, y lo único que cambia es tu ingreso operativo neto año con año. Y lo que nos está diciendo esta fórmula es que en promedio los inversionistas de University van a estar recibiendo el 10.73% de su dinero anualmente respecto a la inversión que hicieron del inmueble. Después tenemos el ROI, que es únicamente una proporción de lo que estás ganando contra lo que invertiste. Como bien decía Maurice, aquí todavía no estamos tomando en cuenta tiempos. Después, la cuarta es la TIR. Aquí nosotros lo que hicimos fue poner en un Excel, como los que le encantan a Maurice, todas las formas en las que ha estado haciendo sus pagos durante obra cada cliente y sacar la TIR de estos inversionistas asumiendo 10 años de renta y que venden su activo después de esos 10 años, únicamente creciendo el valor de ese activo con la inflación. Al hacer este ejercicio, obviamente los diferentes clientes han ido pagando su departamento. Algunos compraron en 2015, algunos compraron hace un mes. Tomando en cuenta todos estos factores, nosotros sacamos una TIR promedio de las inversiones de los clientes actuales de University que nos da 13.59%, lo Y cual es aquí nada bastante. más, déjame nada más decir un tema. El valor de venta, que lo que hicimos fue ajustarlo año por la inflación, es una medida muy conservadora. Generalmente ese valor ha estado entre 2 y 5 puntos por arriba de la inflación. Entonces, esto haría que la tasa interna de retorno, si lo hubiéramos hecho así de manera más agresiva, fuera mucho mayor. Aquí tratamos de ser muy conservadores para esta métrica. Y aquí, aprovechando la pausa de Enrique, déjenme regresarme un poquito al ROI. Lo que hicimos aquí en el ROI es
Estamos tomando en cuenta los precios a los que compraron todos estos clientes que hoy tenemos y lo estamos comparando contra la lista de precios de hoy. ¿Okay? Entonces, esto es como lo que platicaba Maurice de una plusvalía artificial. Ahora, esta plusvalía artificial se vuelve una plusvalía real que para un desarrollador nos da muchos indicios de cómo estamos haciendo las cosas. Cuando comparamos los precios de venta promedio hoy, por ejemplo, en los últimos meses, los departamentos se han estado cerrando en 140,000 pesos metro cuadrado, y si eso lo comparamos contra algunos clientes que compraron incluso en 70,000 pesos metro cuadrado, pues ya estamos hablando de un ROI del 100%, que es una plusvalía real, validada por el mercado, porque es contra las ventas que se están dando hoy. Y eso es, como desarrollador y como cliente, tiene aspectos positivos porque como desarrollador te dice que el mercado está validando tu producto y como cliente está materializando la plusvalía que tú querías tener. La está haciendo, la está pasando del escalón de artificial a real, ¿no? Después tenemos aquí el múltiplo de cash, que son los ingresos en efectivo entre los egresos de efectivo. Y esto lo que nos dice es, en promedio, los inversionistas de University están haciendo 3.5 veces su capital conforme lo que invirtieron en este producto, ¿no? Luego la regla del 72, que como bien decía Maurice, es en cuánto tiempo duplicas tu inversión. En este caso es en 5.3 años, es decir, los clientes de University en 5.3 años de estar rentando su propiedad van a duplicar su inversión. Y el break-even, que es cuando se igualan tus ingresos a tus egresos, aquí lo tenemos en 8.8 años, ¿no? Y por último, el valor presente neto, que nosotros lo que hicimos fue descontar estos flujos que hicimos de rentas y de venta de la propiedad, lo estamos descontando al 10% para traer el valor del dinero en el tiempo a hoy, y lo estamos comparando contra la inversión de hoy. Entonces, ahí ya estás comparando dos flujos en el mismo periodo y en este caso nos da 1.13 millones de pesos, ¿no? Es un número positivo que valida que tomando en cuenta el tiempo de la inversión, es una inversión rentable. Súper. A mí me gustaría también que nos platicaran, Enrique, Emilio, ¿para qué tipo de inversionistas? O sea, ¿cuál es el perfil del inversionista al cual University Tower va enfocado? Mira, yo te diría que hay varios segmentos de inversionistas a los que hemos estado sirviendo. Hay un segmento que son aquellos que entraron muy al principio con una visión de una vez que se termine el desarrollo, salir a vender. Yo te diría que esa oportunidad como tal ya pasó porque son aquellos inversionistas que en este proyecto que han sido 8 años entraron en el año 1, 2 o 3. Y luego tenemos la mayoría de los inversionistas con una visión de mediano o largo plazo, que lo que están buscando es tener una propiedad inmobiliaria que va a tener plusvalía, o sea, la renta variable va a ser interesante y complementado con la renta fija que viene por rentar el departamento en el mercado y que hoy, como bien platicamos, hay en esa zona de la ciudad en particular, esta zona céntrica que conjunta estas 4 o 5 colonias que hemos platicado, tiene rentas muy atractivas por metro cuadrado y en particular sobre Paseo de la Reforma. No se nos olvide que University Tower es de los pocos desarrollos de vivienda en el Paseo de la Reforma que complementan es la oferta de oficinas y comercial en la avenida más importante de Latinoamérica.
Oye, Enrique, bajo ese mismo tema, claramente esta vida urbanita y vida toda integrada a la cual University Tower te da acceso en Reforma y con todo alrededor, con todas las amenidades y con todos los oportunidades corporativos, etcétera. Se vuelve relevante hablar de las rentas de corta estancia, especialmente por la atractividad que puede generar para inversionistas, pues porque aquí el cap rate sí se te eleva, eh, se pone loco, ¿verdad? El cap rate cuando consideras el tema de corta estancia. Hay gente que está un poco inquieta por el tema que salió hace algunos meses de una posible regulación desde tu perspectiva, desde tu trinchera, ¿qué le dirías a la gente? Mira, yo lo que le diría la renta de corto plazo puede ser una opción interesante para rentar. En particular en la Ciudad de México, en esta zona, estamos viendo escasez de cuartos hoteleros. Entonces, ahí la renta de corto plazo se vuelve el complemento perfecto. Y más en una propiedad triple A, ¿no? Y yo esperaría que las autoridades actuales suavicen la ley de renta de corto plazo eh, que hoy tenemos en la ciudad, que se hizo ley hace poco, eh, y vamos a ver cómo la restricción principalmente del 50% se va a mover para asegurarnos que la Ciudad de México no pierde este momento, este Mexico City Moment, ¿no? Entonces, esa es un poquito la expectativa que nosotros estamos viendo, ¿no? El otro tema que también hubo es digamos, los topes a las rentas de mediano y largo plazo. A ver, lo que dice hoy la ley, que es lo que el mercado tradicionalmente hacía, es que los contratos deberán de ser incrementados por inflación. Y en la vivienda es lo que tradicionalmente se hacía, nada más lo pusieron ya de ley. Habiendo dicho eso, cuando el contrato vence y no se renueva, tú podrás subir el precio al nuevo inquilino que venga. Entonces, ¿qué es la práctica que se viene haciendo? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Pensamos que el mercado sigue fuerte para la renta, entonces creemos que sigue siendo una inversión interesante para esa parte, digamos, como tú lo dividías entre renta fija y renta variable, ¿no? Maurice, Justo. tenemos una preguntita aquí en el chat que se las voy a Ajá. hacer. ¿Qué indicadores macroeconómicos consideran clave para evaluar el desempeño futuro de las inversiones inmobiliarias? A ver, yo lo que te diría es, eh, las inversiones inmobiliarias han sido resilientes en momentos donde la economía nacional ha sufrido, ¿no? Y lo que hemos visto es que no solo en el tiempo mantienen su valor, sino incrementan su valor. Entonces, a mí la inversión inmobiliaria por eso me gusta tanto, porque es históricamente en México ha sido una de las inversiones más resilientes y no solo mantiene su valor, sino incrementa su valor. Obviamente creo que lo que hay que estar viendo es crecimiento económico del país, como para cualquier inversión. O sea, esto no, regresando a, como decía Maurice, oye, estos son temas que hay que tomar en cuenta cuando haces inversiones, pues entender un poquito el entorno económico que está viviendo el país. Ver temas de inflación, que creo que es importante, y te diría los submercados particulares donde tú estés pensando tu inversión inmobiliaria. Pero mismo en momentos de bajo crecimiento o crecimiento negativo, existen oportunidades para entrar al mercado inmobiliario porque los precios tienden a ajustarse inicialmente en esos momentos, aunque en el mediano y largo plazo se ajusten de nuevo al alza.
Me gustaría ahí también complementar en lo que está diciendo Enrique, el tema inmobiliario, independientemente del ciclo económico, ¿verdad? Y de la situación económica del país, y especialmente reforzado cuando son inmuebles habitacionales, que son todavía más resilientes. El mercado habitacional es comúnmente mucho más resiliente que otros mercados inmobiliarios, ¿no? Como pueden ser las oficinas o como pueden ser bienes comerciales. Por un lado, eso. También la baja de tasas que se prevé continúe para el próximo año, pues bueno, eso también vuelve más atractivo los créditos y puede dinamitar o hacer más dinámico el mercado de compradores, aumente la demanda de bienes y bueno, pues si se aumenta la demanda, los precios se van para arriba. Y número tres, a ver, te estoy diciendo variables que pueden influenciar, ¿verdad? El mercado. Número tres, el dólar. Si el dólar continúa en una tendencia como está ahorita, imagínate, y pues los gringos les empieza a gustar venirse a venirse a México, pues porque acá les alcanzan más, este, puede volver mucho más dinámico, de a ver, si de por sí ya lo es, pero volver mucho más dinámico en las rentas de corte y mediana estancia, en donde te lo terminan rentando, las propiedades te las terminan rentando americanos y canadienses, pero eso, en destinos turísticos como es Riviera Maya es algo que es una locura en la Ciudad de México igual. Entonces, todas estas variables macroeconómicas funcionan e impactan pues al mercado inmobiliario, que es uno de los mercados más importantes y más sensibles de todos estos factores. Y déjame complementar nomás un tema más. Es para todos aquellos que estén pensando en tomar un financiamiento hipotecario, pues la tasa, obviamente, tú hablaste de la tasa en general y en particular te diría la tasa hipotecaria es uno de los factores importantes a seguir, que la hemos visto muy estable en los últimos años, que de hecho tuvo un ajuste mínimo a pesar de la gran alza de las tasas a la vista o de CETES, y hacia el futuro vamos a ver cómo empezará a caer poquito a poco con los ajustes de tasa que estamos esperando para los próximos 12 a 36 meses. Yo sé que ya estamos en tiempo, tenemos un par de preguntas más. Ustedes me dicen si todavía las podemos hacer, no sé también ustedes conforme su agenda, o nos vamos con los mensajes de conclusión, ustedes me dicen. Maurice, no sé cómo esté tu agenda, No, digo, tal vez échenlos, aquí los le bateamos damos, todos. le damos 5 minutos más, Rose, Sí, Cinco vamos a darle. minutitos más, les voy porfa. a hacer La este par raza de anda activa, preguntas. vamos a darle. De hecho, les voy a hacer las dos preguntas, y después nos vamos con un mensaje de conclusión para despedir esta sesión. Súper. Con todas las políticas que está tomando el actual gobierno, ¿qué riesgo tiene de bajar la plusvalía de los departamentos? Esa es la primera. Y la segunda, para Enrique y Emilio, dice, ¿cuál es el valor agregado que ofrece University Tower? Les dejo las dos preguntas adelante. A ver, déjame empezar por la segunda. Yo lo que te diría es University Tower, lo que te ofrece, empieza por la máxima del bien raíz, que es location, 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 localización, localización, localización. Estamos sobre Paseo de la Reforma, en la zona más hot que hoy hay en la Ciudad de México. Entonces, eso es localización. Segundo, te ofrece uno de los edificios eh, con mejores amenidades que hay en la Ciudad de México. Y tercero, te ofrece una vida urbanita. Esta idea o este concepto de que puedas estar en todo momento a 10, 15 minutos de tu trabajo, de los centros de diversión, de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, de los grandes centros culturales de la Ciudad de México. Hay pocos lugares así en la Ciudad de México. Entonces, ese es el gran valor añadido de University Tower. Sí. Adelante, ¿alguien más?
Bueno, creo que ya estamos en tiempo, entonces les pediría a cada uno de ustedes si nos regalan un mensaje de conclusión. Como sabemos, estos temas, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar, dan para mucho más y el tiempo se nos va rapidísimo. Pero si nos dan un mensaje de cierre, se los vamos a agradecer. Adelante, Emilio. Agradecerle a todos que nos escuchen, nada más concluir diciendo que cuando nosotros hablamos de estos inversionistas inmobiliarios, suena a gente que son millonarios, nada más quiero dejar claro que se puede ser un inversionista inmobiliario, tengas la edad que tengas, en University se puede reservar desde el 1%, como bien dijo Enrique, las tasas hipotecarias ahorita están en niveles muy atractivos y pues las inversiones hay que meterle una parte cualitativa y cuantitativa, como lo vimos en esta reunión, ¿no? Entonces, pues todos podemos convertirnos en un inversionista inmobiliario. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Maurice, adelante, por favor. Sí, normalmente este tipo de metas financieras en donde conlleva un plano, requiere un plan financiero mucho más robusto que el de irte de vacaciones, ¿no? Que es comprar una propiedad. Normalmente hacemos un plano, un plan en donde involucra muy probablemente un financiamiento, en donde involucra un enganche, un ahorro paulatino. Y muchas veces por desidia, por procrastinar la decisión, la decidimos no tomar. Le decimos, bueno, después, y siempre pasa lo mismo. Pasan los años, vemos los resultados y decimos, chin, ¿por qué no empecé o por qué no decidí crear este plan e iniciar? Especialmente en oportunidades de desarrollo inmobiliario en donde no necesitas tener todo el dinero ahí de cajón, sino que vas armando un plan. Eso es a lo que yo quiero invitar a la gente, a que en las finanzas y en las inversiones el tiempo apremia. Entonces, en muchas ocasiones es nada más de sentarse, hacer los números, evaluar y tomar la decisión y empezar. Y que no pase como muchas veces, oye, 5 años pasan de volada, ¿no? Y de repente volteas atrás y dices, ay, hombre, ¿cómo? Si era bien sencillo, era nada más que me sentara a hacer el plan. Y luego, oye, lo peor de todo, te preguntas, bueno, ¿y dónde quedó ese dinero que no utilicé para esto? No, hombre, a quién sabe dónde dejó el dinero. Entonces, muchas veces es de disciplinarte, de crear este plan y en unos años, como siempre, las inversiones te sorprenden y te dicen, tomaste una buena decisión. Muchas gracias, Maurice, de verdad, por la presentación, por tu tiempo. Y bueno, le cedo la palabra al anfitrión de este webinar. Enrique, adelante, por favor. Gracias, Rose. Antes de hacer algún comentario final, quisiera agradecer a Maurice, a Emilio y a Rose por haber acompañado este webinar. Creo que ha sido un webinar muy rico. Y si tuviera algo que decir es, cuando cada uno de ustedes haga una inversión inmobiliaria, obviamente hay temas cualitativos y cuantitativos y hay que hacer la tarea. Hoy, Maurice creo que nos hizo un gran resumen de algunas de las métricas importantes para la toma de decisión. Y como vimos en la primera parte del webinar, no son complicadas y podemos hacer esos análisis relativamente rápido y sencillo. Y con esa información, más la información cualitativa, tomar una decisión y hacer el programa para esta decisión y no dejar de ir a oportunidades, como bien mencionaba hoy Maurice. Creo que University Tower presenta una oportunidad muy importante, muy atractiva, y los invito a analizar con la técnica que hoy Maurice nos ha enseñado a todos. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias a los tres, ¿no? Maurice, Emilio y Enrique por su tiempo y por toda esta información que compartieron. Evidentemente, muchísimas gracias a todos los que se conectaron para escuchar todo esto que tenemos que compartir. Con esto concluimos este webinar con contenido que ha sido muy informativo y muy valioso.
Nos vemos muy pronto. Nuestro próximo webinar será el 10 de diciembre a las 5 de la tarde, Radiografía del Mercado Inmobiliario, una mirada hacia el 2025, con TINSA. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. En nombre del equipo de University Tower, les doy de verdad las gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Bonita tarde a todos, que estén muy bien. Un gusto verte, Enrique y Emilio. Rose, muchas Gracias, gracias. gracias, Maurice, por estar y un gran saludo a todos. Saludo a todos, no se gasten en el aguinaldo. Inviertan el aguinaldo en Inviertan en University. el aguinaldo. Estén muy bien, bye bye. Bye. Cuídense.